mitos y realidades de la historia. Pedro Fernández, un gustazo platicar contigo como cada semana. Esteban, igualmente, qué gusto estar en tu programa, con tu auditorio, como siempre, como todas las semanas. ¿El tema de hoy? Pues fíjate que se me ocurrió un tema muy interesante que a veces se nos va olvidando, que es de un personaje. Siempre hablamos de personajes de militares, de políticos y esto. Y esta vez se me ocurrió que vamos a platicar de una mujer que fue importantísima en la historia de la antigüedad y que sigue influyendo en la actualidad, que es una poetisa griega que se llama Safo, de la isla de Lesbos, de la ciudad de Mitilene. Es una historia que pocos conocen, pero a lo mejor algunos van a sentirse identificados con esta historia, sobre todo porque ella es la gran pionera de la poesía lírica. Resulta que, de entrada, hay que decirlo, para que una mujer en estas etapas tan primordiales de la humanidad, no en esta etapa de Grecia en el siglo VII, siglo VI antes de Cristo, para que el nombre de una mujer trascienda la historia debe de ser forzosamente una mujer extraordinaria, no como Aspasia, la esposa de Pericles. Y Safo de Lesbos es una mujer que desde muy joven fue una persona muy sensible, una mujer que heredó la tienda de su papá y desde muy chiquilla comenzó a recitar y sobre todo a componer versos. Esto no tendría nada de extraordinario si no fuera por el contenido de los versos. Hasta esa época, normalmente los griegos, claro que tenían poesía, pero sus poesías constantemente versaban alrededor de mitos de héroes, mitos de dioses, de orígenes y de leyendas y todas estas cosas. Y ella es la primera mujer que tomando una lira, acompañándose con ella, comienza a recitar los versos que escribe, pero son versos que hablan de sus sentimientos. Okay. Hablan del amor, hablan de lo que siente, hablan de los celos, hablan de la pasión, hablan del amor no correspondido, todas esas cosas que hoy nuestras canciones, o buena parte de las canciones actuales y desde hace muchísimo tiempo, todos esos temas que tocan, ella es la primera en hacerlo. Y por eso se le llama poesía lírica, porque ella, acompañada de una lira, pues recitaba sus versos, esta mujer, Safo de Lesbos. También por eso se le llama cuando o sea, la lírica viene de la lira, de que eran acompañados por ese sonido. Exactamente, son versos acompañados por una lira. Por eso es poesía lírica, que al mismo tiempo, al hacerlo ella de esta manera, está hablando de sus sentimientos. Por eso cuando te dicen que haces alguna actividad a la que no tienes preparación previa o no tienes formación, te dicen que eres un lírico para tal tema, ¿no? Porque es algo que sale de ti, que nace de ti, que está en ti. De ahí viene poesía lírica, de ahí viene ser lírico. Y esta mujer además creó una escuela justamente ahí en la antigua Grecia, donde iban jovencitas. En esta escuela enseñaba poesía, entre otras cosas, y les dedicaba poemas a muchas de ellas. Y aquí es donde viene la controversia, porque muchos de sus poemas a sus diferentes alumnas, especialmente una poesía dedicada a una alumna llamada Atis, son poemas que podrían ser, que tratan o se refieren a un amor platónico o no. Y entonces muchos papás de las escuelitas estas de esta mujer Safo empiezan a retirar a sus hijas del colegio pensando que ella tiene relaciones lésbicas con estas niñas. Si esto es cierto o no es cierto, es bien difícil de separarlo porque estamos hablando de una historia de hace 2600 años, entonces es muy difícil de saber. Y por otro lado, en el siglo XI, el Papa Gregorio, no recuerdo el número, decide quemar todas las obras ordena quemar las obras que existen de Safo, ¿no? Por ser obras que hablan de temas que no están bien vistos en la Edad Media. Entonces nos queda bien poquito de la obra de Safo. Es una pena, porque es de una riqueza increíble. Lo que es bien interesante también, hablando de la isla de Lesbos, que de hecho de ahí viene la palabra lesbiana, por cierto, ya hablando de todo esto, por esta malinterpretación o no de esta mujer. Por otro lado, esto confluye también con un mito, que es el mito de Orfeo. Orfeo, hijo del dios Apolo, dicen que es el inventor de la lira, de hecho, y él tocaba la lira alegremente por los bosques y los campos, haciendo felices a las ninfas y haciendo felices a todos, hasta que muere su mujer, una tal Eurídice, y entonces él deja de tocar. Eventualmente Zeus le permite bajar al Hades a rescatar a Eurídice, pero no cumple el pacto con el dios del inframundo, en el que él no podía voltear a ver a su mujer antes de que saliera del Hades, y él voltea cuando todavía tiene el talón dentro del Hades, y entonces Eurídice regresa para siempre al inframundo. Esto hace que Orfeo no vuelva a tocar la lira y no vuelva a recitar poesía. Las ninfas
para que se las imaginen una suerte de campanitas de Peter Pan, pero en tamaño natural, bellísimas, pero celosísimas y posesivas, terminan descuartizando a Orfeo. Lo descuartizan, tiran los restos al mar y su cabeza llega flotando hasta Mitilene, la capital de la isla de Lesbos. Y cuentan que se recoge esta cabeza y de repente abría la boca y daba oráculos. Y en torno a este descubrimiento macabro de la cabeza de Orfeo, se empieza a realizar una serie de ritos iniciatorios ocultos llamados ritos órficos, que tienen que ver con temas ocultos, que tienen que ver con de repente aspectos de la vida después de la muerte, pero lo más importante para nuestro tema es que a las mujeres se les tenía prohibido entrar, ¿no? Ser partícipes de este culto, puesto que las ninfas mujeres habían matado a Orfeo. Por lo tanto, durante las celebraciones órficas, los periodos órficos, las mujeres realizaban sus propias celebraciones allí en Lesbos. Las mujeres atenienses, siempre celosas, siempre envidiosas, porque estaban recluidas en sus casas, así era la tradición griega, las mujeres no podían salir de las habitaciones de sus casas, de los llamados gineseos, de ahí viene la palabra ginecólogo. Resulta que decían que las mujeres se reunían para tener orgías entre ellas, y eso abona también en la idea de que en la isla de Lesbos las mujeres tenían relaciones homosexuales. Claro, todo viene de un mito y todo viene de una interpretación correcta o no de la poesía de Safo de Lesbos. Entonces, digo, es interesante para ver de dónde... Qué interesante, la verdad, qué buen tema escogiste el día de hoy, Pedro. Pues es interesante para ver de dónde viene la palabra y de dónde, y historias de estas, ¿no? La poesía lírica cae en desuso prácticamente en la Edad Media, hasta que personajes como Petrarca, como Boccaccio, pero sobre todo Petrarca, retoman esta poesía lírica donde se habla de los sentimientos, ¿no? Y todas estas cosas. Pues Pedro, como siempre, un placer platicar contigo. ¿Dónde te puede ubicar la gente? Esteban, el placer siempre es mío, hombre. Me localizan ahí en mi Twitter, que es Pedro-Historia. Pedro-Historia, ahí tenemos programas y tenemos lo que ustedes quieran, preguntas, lo que sea. Gracias, Abrazo, Pedro Fernández.